de uso odontológico, algunos conceptos, habíamos visto generalidades y hemos hecho una clasificación, si recuerdan, una clasificación manifestábamos por el tipo de reacción química que van a tener estos cementos. Algo que me olvidaba ayer anotar es que esta reacción química, como en todos los materiales, va a llevar a un cambio de estado de los cementos. Entonces, ¿en qué estado se presentan los cementos? En general, polvo líquido. Mezclamos los dos componentes con el objetivo de tener una consistencia de manipulación. ¿Qué llamamos a esa consistencia de manipulación? Cuando yo mezclo polvo y líquido, voy a llegar a una consistencia de manipulación, decía. ¿Qué se llama esa consistencia de manipulación? ¿Qué nombre le hemos venido dando? Consistencia pastosa. Consistencia pastosa, me dicen. Sí, puede ser. Pero más específicamente, recuerden, hemos hablado de consistencia de estado plástico. Sus micrófonos. Se están introduciendo muchos micrófonos. Les ruego, por favor, no podemos escuchar. Bueno, mezclamos nosotros polvo líquido y llegamos a una consistencia de manipulación que le hemos venido a denominar un estado plástico. Es muy importante eso, ¿ya? De ese estado plástico, por la reacción química, va a llegar al estado final. ¿Cuál es el estado final del cemento? Sólido. Sólido rígido. ¿Okay? Bien, entonces, es muy importante entender ese concepto. Los derivados de sales de zinc, los derivados de sales de calcio, los ionómeros de vidrio y los de resina, los 4 elementos de clasificación, entonces, tienen que ver con el paso del estado plástico al estado sólido rígido de los cementos. Bien, un elemento de análisis muy importante. Otro elemento de análisis importante es que los cementos en su mayoría se presentan en estado de polvo y líquido, pudiendo presentarse también en otros 2 estados, 2 pastas o una pasta. Entonces, son 3 presentaciones comerciales de los cementos, a tomar en cuenta este elemento que es muy importante también. Bueno, el otro elemento, porque ya tengo bastantes participantes, entonces creo que podemos seguir. Tengo 56 participantes, entonces quiere decir que ya han salido de su examen. El otro elemento que es muy importante e interesante es la clasificación de los cementos. Esta clasificación la haríamos por los usos que tienen los cementos. Entonces, primero, y como está en la pizarra, pueden advertir ustedes, primero tenemos como agente cementante, medio cementante o simplemente cemento, porque la concepción genérica de cemento nos indica que es un material que va a permitir unir 2 elementos, ¿no? Agente cementante, protector pulpar o elemento de protección pulpar, material de restauración, serían los 3 usos principales de los cementos. Y en un elemento cuarto, colocamos otros usos que son bastante específicos de acuerdo a cada especialidad. Sigamos analizando entonces, como ayer ya habíamos visto. Ayer nos quedamos en que analizábamos los materiales de restauración como material de restauración. ¿Qué quiere decir? Que con un cemento nosotros podemos restaurar un diente. ¿Cuándo? Cuando hay una actividad de caries. Esta mañana, por ejemplo, atendí una emergencia de un paciente, porque yo no estoy atendiendo en sí en el consultorio por toda esta elevación de casos de contagio que ha sido muy, muy complicada, y en odontología
es mucho peor, ¿no es cierto? Entonces, pero esta mañana atendí una emergencia. Viene un paciente con un premolar inferior, un segundo premolar inferior, que soportaba a un gancho de una prótesis. Y tenía una cavidad abierta hacia distal, muy próxima a raíz inclusive. Entonces, mi pregunta, ¿le ha dolido este diente en algún momento? Sí, doctor, este diente tenía una obturación, una restauración, pero aparentemente se ha ido desintegrando por el tiempo de uso. Y me ha empezado a doler ayer. Ayer parece que se hubiera retenido algún elemento en la cavidad y me ha empezado a doler. Bueno, entonces ha sido espontáneo el dolor. Es una lógica de preguntas que te van a llevar a un diagnóstico. ¿Ha sido espontáneo el dolor? No, solo cuando usted ha retenido el alimento. Bueno, ¿hay sensibilidad al frío? Sí. ¿Al calor? No. Es un elemento patognomónico muy importante. Cuando hay sensibilidad solo al frío, quiere decir que hay una posible pulpitis, pero reversible. En cambio, cuando ya hay una sensibilidad térmica al calor, es irreversible generalmente. Entonces, esto te conduce a construir tu diagnóstico. O sea, me estoy adelantando porque ustedes al año van a hacer semiología estomatológica, patología estomatológica, pero quiero llegar a el elemento principal. Entonces, yo he reunido mis datos y digo, es una cavidad abierta, tiene algo de caries, muy poco, y ha tenido un proceso inflamatorio inicial. ¿Qué quiere decir? Que ese proceso inicial va a revertir. Bueno, procedimiento. Esa cavidad está abierta, limpio la cavidad, pero no puedo restaurar enseguida. No puedo hacer mi obturación enseguida, porque tengo un riesgo. Este diente, esta pulpa, ha sido afectada en cierta medida, porque es una cavidad profunda, estoy muy próximo a pulpa, probablemente 0,3 de milímetro, quiere decir que había una filtración bacteriana, toxinas, etcétera, hacia el interior de la pulpa. Entonces, no puedo hacer una restauración directamente como hoy día en la mañana. ¿Cuál es el procedimiento? Hacer una restauración, pero provisional. Entonces, tomo un cemento que es específico para estos casos, el de óxido de zinc eugenol, para bajar la sintomatología. Entonces, hago mi restauración, una restauración como si fuera definitiva, pero con un material de restauración que es temporal. ¿Por cuánto tiempo? 48 horas. En 48 horas voy a volver a ver a ese paciente y voy a hacer nuevamente mi anamnesis. Y le digo, ¿cómo ha estado estas 48 horas? Perfecto, no tengo ningún problema, no ha habido sensibilidad a nada. Bueno, maravilloso, la pulpa ha cedido en su proceso inicial inflamatorio y no hay ningún inconveniente para hacer mi restauración. Entonces, retiro todo el material de restauración temporal, provisional. Este material provisional debe ser de baja resistencia mecánica, por supuesto, porque no podría ser que yo demore mucho tiempo para retirar esa restauración. Entonces, retiro la restauración completamente, limpio, lavo con clorhexidina y me preparo a hacer mi restauración definitiva. Ahora, ¿puedo hacer con un cemento? Por supuesto. Puedo hacer con un cemento. Como vamos a ver más adelante, un cemento ionómero de vidrio me sirve perfectamente para hacer esa restauración. Entonces, voy a limpiar la cavidad, desinfectarla y hago el procedimiento para restaurar. Ya con una restauración definitiva. Entonces, la restauración provisional o temporal durará 2 días, 3, 4, 5. En cambio, la restauración definitiva debe durar 1 año, 2 años, 3 años o tal vez más. Entonces, en material de restauración podemos añadir acá restauración temporal o provisional también se denomina, y la otra y definitiva. Bien. Entonces ya tenemos un concepto mucho más exacto a través de material de restauración. Y para... Doctor. Adelante.
Dime. Perdón. Acerca de esta restauración provisional, el cemento, ¿de qué profundidad más o menos va a ser? ¿A qué profundidad? ¿Qué profundidad tiene que tener? Voy a utilizar el cemento para rellenar totalmente la cavidad. Entonces tendrá Totalmente. exacto, no solamente en el fondo de la cavidad, sino toda la cavidad. Entonces el propósito es rellenar la cavidad con un material de restauración temporal. Solo que en este caso que les comento, necesito además bajar en intensidad esa inflamación. Entonces voy a recurrir a un cemento que me proporcione un sedativo pulpar, que es el óxido de zinc eugenol. Pero el propósito es sellar completamente la cavidad. Como 3 veces venimos a decir. Gracias, doctor. Ok. Bien, entonces, paso a agente cementante, porque en agente cementante también voy a tener la posibilidad de que sea de uso temporal y definitivo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. El agente cementante, medio de fijación, es un cemento que va a permitir fijar restauraciones indirectas en la cavidad bucal, en el diente, por supuesto. Ok. Viene mi paciente y necesito construir 4 coronas en la zona anterior. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar a este paciente y voy a tallar los muñones de sus dientes. Tallo estos muñones y mi paciente no puede irse así. Estéticamente no funciona bien. Pero si son dientes vitales, va a tener una sensibilidad espantosa, no va a poder hablar para nada. Entonces yo debo recubrir estos muñones y voy a hacer, como ya les anticipé, coronas provisionales en resina acrílica de autopolimerización. Estas coronas provisionales, ¿cuánto tiempo van a durar? 3 días, 5 días, 1 semana, 10 días, ponle. Si es una cerámica, a veces demora un poco más. Bueno, hagamos en cuenta que van a durar 1 semana. Pero este paciente no puede irse con sus coronas sueltas, porque igual, un mordisco y ¡pop! Sale. Voy a cementar también. Voy a utilizar un medio de fijación para estas coronas provisionales. Y el medio de fijación va a ser un cemento, un agente cementante de uso temporal o provisional. ¿Por qué? Porque este cemento no va a tener resistencia muy grande. Este paciente que vuelve de 1 semana para colocarse los dientes definitivos, yo tengo que retirar estos provisionales. Y el retiro de estos provisionales debe ser fácil. Entonces, un agente cementante, de uso temporal o provisional, es un agente cementante que permite para fijar restauraciones temporalmente y que tiene baja resistencia también. Retiro, limpio los muñones, desinfecto y pruebo las coronas definitivas. Está todo perfecto. Entonces, voy a cementar definitivamente ya este trabajo. ¿Con qué? Con un agente cementante de uso definitivo. ¿Cuál es la diferencia? Materiales de mayor resistencia. El agente cementante temporal o provisional va a durar probablemente 1 semana, 2 semanas máximo. El agente cementante definitivo durará 2 años, 3 años, 4, 5, dependiendo de la construcción del elemento. Entonces, estamos definiendo los usos, muy importante. ¿Ok? Protección pulpar. El caso de esta mañana. Cavidad profunda, 0,2 de separación con la pulpa, algo de sensibilidad. Para hacer mi restauración definitiva, tengo que proteger esa pulpa. No puedo hacer mi restauración directamente sobre esa pared de dentina.
¿Por qué? Porque va a transmitir estímulos. Como está tan próxima a pulpa, el paciente toma algo frío, transmite inmediatamente, estímulo térmico. Hace presión excesiva, estímulo mecánico, siente. Eléctrico, una descarga galvánica por dos metales en la cavidad bucal, siente como un estremecimiento. ¿Qué debo hacer? Aislar la pulpa, proteger la pulpa. ¿Con qué? Con un cemento específico. Coloco un cemento en el fondo de la cavidad, ya les voy a mostrar imágenes, por supuesto, más adelante, cuando lleguemos a cada cemento. Coloco una protección en el fondo de la cavidad para aislar la pulpa de la restauración, para evitar que transmitan estos estímulos. Ahora bien, en este caso, en protección pulpar, vamos a reconocer una protección pulpar indirecta y una protección pulpar directa. Dos conceptos muy importantes de entender. Cuando hago protección pulpar indirecta es lo que acabo de contarte. Estoy protegiendo a la pulpa indirectamente. No estoy en contacto con la pulpa. Pero hay algunos casos cuando hay un contacto con la pulpa. Y explicaré cuando veamos el cemento específico. Cuando hay un contacto con la pulpa, puedo también hacer una protección de esa pulpa que está directamente visible. Entonces, coloco un cemento encima de la pulpa, alrededor de la dentina, y voy a hacer una protección pulpar directa. Entonces, dos conceptos para protección pulpar. La protección pulpar indirecta, y un poco va la pregunta de su compañera de hace un momento, ¿no? ¿En qué espesor va a entrar el cemento? La protección pulpar sí es de un espesor mínimo, pero la protección pulpar indirecta se conoce como base cavitaria y como recubrimiento cavitario. Entonces, aquí puedo añadir un concepto también. Base cavitaria y el otro concepto es recubrimiento cavitario. Mira qué bonito el esquema. Así ustedes tienen que estudiar para tener más conceptos. Entonces, la protección pulpar indirecta puede ser base cavitaria o recubrimiento cavitario. Explicación. Cuando mi cavidad es pequeña, voy a colocar una cantidad mínima de cemento. Un espesor que no va a pasar del milímetro. Ahí estoy haciendo un recubrimiento cavitario. En cambio, cuando mi cavidad es profunda, voy a hacer una base cavitaria, que es la utilización de un cemento para proteger la pulpa en el fondo de la cavidad, protección pulpar indirecta, ojo, pero en un grosor que sea más de 1 milímetro, porque me permite el espacio de la cavidad. Esa sería la diferencia, entonces, sustantiva en cuanto a protección pulpar. ¿Ok? Conceptos de protección pulpar indirecta, protección pulpar directa, en protección pulpar indirecta, base cavitaria y recubrimiento cavitario. Bien. Otros usos. ¿En qué vamos a usar nuestros cementos? Vamos a ver. Ejemplo. En cirugía y en periodoncia vamos a utilizar un cemento que se denomina cemento quirúrgico. ¿Qué? Para proteger una herida. Cuando se hace un recorte gingival en periodoncia, por ejemplo, o cuando se hace
un recorte de una dimensión de 1 por 1, un centímetro por 1 centímetro en el tejido palatino que va a servir de injerto, esa zona que ha sido expuesta no la puedes dejar libre, porque cualquier elemento que roce va a originar una sensación desagradable en el paciente. Es lo mismo pensar que cuando te haces un corte en piel, habitualmente recurres a cubrir esa zona. Cubres con una curita, comúnmente denominada, o cubres con un apósito, que es una gasa, y adhesivos. En el caso de la cavidad bucal no podemos usar un adhesivo porque todo es húmedo. Recurrimos entonces a un cemento que preparamos en forma de pasta, en estado plástico, rellenamos la zona quirúrgica para protección y permitir que en el lapso de unos 5 días genere un tejido de granulación inicial para proteger esa zona. Entonces, en cirugía y periodoncia, podemos utilizar, como ayer decían, en ortodoncia. ¿Con cuál fin? El de fijar brackets. Fijar brackets de ortodoncia. Es un elemento de fijación, es un agente cementante, sí, pero no para restauraciones, sino para específicamente fijar brackets. O también, no solamente brackets, sino podríamos fijar bandas ortodónticas. Bueno, otro uso entonces. En endodoncia, ¿para qué? Para rellenar los conductos radiculares. Para esto utilizamos selladores, cementos selladores endodónticos, o simplemente cementos endodónticos o cementos para endodoncia. Entonces, un uso específico para esta situación. Hay un otro uso también específico en odontopediatría. En odontopediatría, para sellar, perdón, pondré más bien el concepto genérico para prevención. Selladores, cementos selladores de fosas y fisuras. Muy bien. Usos específicos de los cementos. En endodoncia se están usando también hoy día materiales como fundamentalmente el MTA. Es un material biocerámico que sirve para cerrar defectos, perforaciones que se realizan en raíces, en conductos radiculares, accesorios o desviaciones en el fondo de la cámara. Esto hablaremos más específicamente cuando hablemos de este cemento en particular. Es un uso muy importante que se le está dando hoy día a estos materiales denominados biocerámicos que están ganando mucho espacio en nuestra profesión. Bien, con este cuadro entonces tenemos realmente muy completo nuestro cuadro de usos para comprender muy bien, porque comprenderá que es una serie de conceptos en algunos casos nuevos a los cuales nos vamos a enfrentar con el desarrollo de estos cementos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hoy día? Análisis. Doctor, ¿qué significa el MTA del uso endodóntico? Es un cemento nuevo que se usa en endodoncia específicamente para rellenar diferentes defectos de tipo perforación que se generen. Les voy a agrandar más este concepto cuando lleguemos al cemento en particular. Es un uso específico en endodoncia entonces. El MTA es una abreviación de
trióxido mineral. Gracias, doctor. Ok, de nada. ¿Cómo les fue en su examen? Bien, doctor. Gracias. ¿Todo bueno? Sí. Ok. Lo que me ha llamado la atención es que han programado muy próximos los exámenes, ¿no? Muy seguidos. Sí, doctor. Casi 2 días o 1 día y medio para Sí, es una estudiar. locura. Pero Total. bien. Sí. No, absolutamente. Nosotros habitualmente hemos dado 4 días en el curso regular. Siempre ha habido 4 días. O sea, todos los exámenes, los parciales, siempre los hemos dado en un mes más o menos. Y a veces más. Por eso me ha llamado mucho la atención. Pero yo he visto que no es tanto. Porque van a acabar en septiembre, porque si es un mes, 12. debería acabar a fin de mes. Pero no, va a acabar más antes. Sí, el Sí, 12 doctor, terminamos, doctor. empezamos el 24 y va a terminar el 12. Ve, Menos de un mes. claro, son 3 semanas. Sí. Y habitualmente teníamos 5 semanas para tomar examen. Raro, ¿no? Ah, es una simple especulación mía, ¿no? Porque me ha parecido muy seguido los exámenes, en todo caso. No, y para nosotros mismos igual, doctor. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque de todas maneras el estudio es el mismo. O sea, no vamos a decir que a distancia es más, menos, no, es lo mismo. No hay mucha diferencia, ¿no? Para el segundo parcial se puede modificar eso, ¿no? Se puede llegar a Sí, un doctor, consenso, por estirar favor. un poquito. Sugerencia tal vez, doctor. ¿Vale? Yo le Doctor, mi estoy, compañera Ya, bueno, Cecilia tiene una pregunta en el grupo. yo le estoy pinchando un poco para que ustedes reclamen, ¿no? Parece que yo estudiante en vez de profesor. Una pregunta en cuanto a la protección directa a pulpa, ¿será que puede explicar, por favor? Sí, te cuento que voy a explicar esto muy bien con imágenes, todo, cuando hablemos del cemento de hidróxido de calcio. No te preocupes, ahí voy a abundar totalmente. Otra pregunta que tengo es, ¿cuánto es el grosor del cemento para el recubrimiento cavitario? 1 milímetro habitualmente. En algunos casos, menos aún estamos utilizando. Bueno, creo que nada más. Entonces, nos estamos viendo el día lunes con ustedes. Seguimos ya a desarrollar cada uno de los cementos. Entonces, vamos a comenzar con los cementos derivados de sales de zinc, fosfato, eugenato, policarboxilato de zinc. Los 3 cementos. ¿Ok? Doctor, de Machi leemos esto, ¿verdad? Machi o Toledano, cualquiera de los dos. Encuentran perfectamente en los dos. Esta Ok, parte doctor. introductoria que hemos analizado ayer y hoy en Machi está muy bien, está muy bonito. Listo, un abrazo para todos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao, adiós. Hasta luego, doctor. Chao, chao.